descubridores y descubridoras, estamos en Siam Park. Esta vez sí que sí, vamos a visitar el parque. Hay muchísima gente, no hace mucho calor y no os lo vais a poder perder porque esto va a ser la repera. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Descubridores, empezamos nuestro día en Siam Park. Estamos en Semana Santa, por eso hay mucha gente. El horario que tenemos de invierno creo que va de octubre hasta abril y es de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde, y el de verano, que sería el resto de meses, sería hasta las 6 de la tarde, es una horita más. Las entradas valen 42 euros si queréis acceder al parque. Una de las recomendaciones ya muy grandes, fijaros la gente que hay, es que pilléis el Fast Pass. El Fast Pass os cuesta unos 28 euros y consiste en algo muy sencillo, un Fast Pass por atracción, y aparte podéis repetir vuestra favorita. Si una os gusta muchísimo, a esa vais a poder subir de nuevos. Y la que es la más interesante de todas es la All Inclusive, que es todo incluido básicamente, que os lo incluye las taquillas, la comida, la bebida. Y aparte, este es el pase express. ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! Más interesante de todos, porque podéis entrar en todas las atracciones de forma ilimitada con el express. Aquí sí que no tenéis una por atracción, es todas de forma ilimitada, y este pase All Inclusive os cuesta 150 euros. Lo podéis pedir todo, bebidas ilimitadas, comida, todo exceptuando chucherías y cócteles. El resto queda incluido, pero os lo informarán bien en el parque. También deciros, tema parking, para acceder es súper fácil, tenéis dos parkings justamente en la entrada, y si no queda espacio, otra opción buena para aparcar es en el Siam Mall, que lo tenéis justamente aquí en el lado. Y ahora sí, después de toda esta información, vamos a disfrutar un ratito de Siam Park, porque estamos acreditados para grabaros todos los toboganes. Y ahora vamos a subir a Mekong Rapids, que lo tenemos justamente aquí detrás. Son atracciones moderadas según pone. Y luego nos vamos a por Patong Rapids, que se entra por el mismo lugar. Pues ya tenemos Mekong Rapids. Bueno, ha sido suave como marca, ha tenido su cosa divertida, pero tampoco ha sido muy extrema. Es verdad que tenía más cola la Patong Rapids, no sé por qué, así que nos vamos a probar la siguiente. Vale, ya sabemos por qué Patong Rapids tiene más cola, porque es algo más intensa, más divertida. Así que si teméis un poco subir a esta atracción, yo os diría que primero empezaras por Mekong y luego Patong. Muy divertida, realmente rápida. Patong va
a toda leche. Mola mucho. Esto es la leche. Y aquí tenéis una de las zonas infantiles, que hay varias, tienen varias cositas para toda la familia, para los niños más pequeños, y la verdad es que se lo pasan teta. Tenéis este y Lost City, que es lo más grande que tenéis en este parque para niños. Y ahora estamos en una de las cosas más guays que me han sorprendido un montón, y es en el mercado flotante, que si os fijáis, todas estas casetas están flotando, hay kiosquitos para comprar, también para comer, y está lleno de cisnes, patos, y hay también muchísimas carpas, y algunas son inmensas. Es súper bonito. Bueno, es que ¿qué no es bonito aquí? Diosito. Y aunque no se ve, entre la vegetación tenemos al gigante. Y es justo donde vamos a subir ahora, deseando suerte. Pues el gigante muy divertida también. Es de estas que son como un sumidero, que vas dando vueltas y bajas, pero es que tiene algo que la hace muy divertida, porque tiene alguna bajada muy chula y partes oscuras también. De hecho, en los propios paneles te indican que vas a tener zonas oscuras como con estrellitas. Y una cosa que también os voy a adelantar ya es que justamente al salir de esta atracción nos encontramos con esta especie de acuario, que este acuario tiene algo especial, y es que cuando te caes de la Tower of Power pasas justamente por un túnel transparente a través de peces, tiburones, y también hay creo que alguna que otra manta, y es espectacular. Pero no solo eso, hay una vía secreta por la que puedes pasar por bajo para verlo, pero para ello os vais a tener que quedar en el canal para seguir viéndolo. Y aquí tenéis The Tower of Power, sin dudas, lo más icónico que tiene este parque. Esta imagen es súper icónica. Tiene también unas noches muy divertidas este parque. Toda esta zona también se ilumina en fuego y es realmente guay. ¿Por qué es icónica? Es realmente un tobogán muy alto y que la gente teme bastante. Y además pasa por esta piscina de tiburones. Voy a ello y os cuento. ¿Y qué tenemos aquí? Realmente es un kamikaze que te da una buena leche de realidad. Es intenso, no rasca, es muy divertido y la verdad es que pasar al final por esta piscina mola un montón. Este es el único que no os he podido grabar porque no se puede. Y si hablamos también de atracciones icónicas, fijaros detrás lo que tengo, el dragón. Muero de ganas de subir porque algunos me habéis dicho ya por adelantado que es uno de los toboganes más extremos del parque. ¿Será verdad que ese dragoncito me quiere comer? Vamos a verlo. Y como vamos con el All Inclusive, pues nos hemos pedido yo un clipper, por aquí una cerveza grande y un granizado de fresa. Estamos tan contentos, ¿has visto? Esa criatura de ahí detrás es el dragón, nos vamos directos a ello. Dicen que el dragón y el volcán que están juntos son bastante duras. Subimos y os lo digo, estoy un poco aterrado. Vale, y ahora nos encontramos en uno de los puntos más locos, porque aquí confluyen varios toboganes. De hecho, son, si no me equivoco, 6 toboganes los que confluyen en este mismo lugar, que son las 4 serpientes de Snakes, Volcano y Dragón. Y como os he dicho, empezamos por Dragón.
Detrás de mí tenéis al dragón. Una locura. Para mí, el tobogán más intenso que he probado del parque hasta ahora. Tenéis zonas oscuras, que está muy divertido, y algunas zonas de una intensidad bestial, que realmente os ponen casi que en vertical. En estas vais de 4 en 4, tenéis que subir en 4. Si sois 3, os harán esperar a una persona o os meterán en otras barcas. No puede ser de otra manera. No temáis al dragón porque yo creo que es algo que tenéis que probar. Nunca me he subido en un tobogán de este estilo y entra en mi top de toboganes preferidos en cualquier parque. Y es que hay que fijarse bien porque es que el dragón es muy grande. Por todos los lados se ven cositas suyas. ¡Oh! Es huge. Y todas esas personas que se meten en la jungla se van a ver a la serpiente, pero yo me voy por el Fast Pass a subir en Volcano esta vez. Y si detrás de mí está el dragón, justo al otro lado está el volcán. El volcán es súper especial, también tiene zonas brillantes, zonas indoor y zonas oscuras, y tiene el interior del volcán que es como un sumidero que es súper divertido, otra de las que no os podéis perder. Si me preguntáis cuál de las dos es más intensa, el dragón gana por goleada y el volcán es más suave, aunque tiene algunas cosas que están cañeras. Una de las cosas justamente después de estos toboganes, sí que os tengo que decir que no para de sorprenderme este parque, porque todos los toboganes tienen un qué que los hace distintos, aunque comparten ciertos elementos que pueden ser algo parecidos, en su función no es lo mismo. Wow, y desde aquí podéis ver el volcán desde fuera. Y no solo el volcán, también mi casa. Una de esas es mía. Fijaros si me da de dinero el canal de Discovery Line. Es brutal. Eso es gracias a que habéis todos los anuncios. He podido comprar esa casa. La segunda de la derecha. Vale, también veis flotadores. Hay flotadores de 2, flotadores de 1. Estos flotadores los necesitáis solo para las que están detrás de mí. Para The Snakes. Porque para Volcano y para Dragón no necesitáis flotador. Ya está arriba. Sí, sí. ¿Primera vez? Sí. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Ostras, David! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué rápido! ¡Let's go! Vale, acabamos de bajar de 2 serpientes. Os lo hago así rápido. Son muy distintos entre ellos. En uno de ellos, en el primero, solamente podéis bajar en flotadores single, o sea, solamente en flotadores vosotros solos. En el resto podéis bajar con varios de los flotadores. La segunda serpiente que os encontráis, que os harán ir de 2 en 2, es una locura. Pone que son todas medianas y que no es de mucha intensidad, pero creedme que la segunda es muy loca. Oscuridad y todo el rato así. Nos ha encantado. Velocidad saco brutal. Y como os digo, esta subida maravillosa de aquí la comparten todos los toboganes, pero está todo súper bien indicado en Siam Park. Hemos bajado en otra serpiente más, en este caso la del final, muy divertida pero más suave. Son muy chulos estos toboganes. Y yo no soy tampoco muy fan de la piscina de olas, porque a mí las piscinas de olas, mira, ni fu ni fa. Sí que sé que la piscina de olas de Siam Park es realmente bonita y tengo ganas de verla.
Y es que en Siam Park siempre hay un camino nuevo por el que pasar. Es que no para de sorprenderme a mí este parque. Fíjate como dato curioso que estamos yendo hacia la piscina de olas hasta el momento con la ola artificial más alta, grande del momento. Es tanto que cuando el parque cierra, alquilan o dejan que surferos que se están entrenando, algunos profesionales, vengan a esta piscina a entrenar y aprender a surcar las olas justamente con esta locura a la que vamos ahora. Me meto, os lo enseño y os cuento la salida. Pues la verdad os tengo que decir que la piscina de olas me ha puesto un puntito en la boca. Es la piscina de olas más divertida y mi preferida de todas en las que he estado. No tiene olas al uso, como vosotros pensáis que cada cuarto de hora, cada media hora se activa un proceso de olas que dura un minuto, unos 30 segundos y hacen olas. No, aquí te pegan un cañonazo tremendo con esa ola gigante que de verdad que si os pilla más hacia afuera os arrastra, os pega un empujón, y si os pilla más hacia adentro realmente la surcáis por arriba y es divertidísimo. Después vienen como unas olitas detrás que son como el efecto rebote, ¿no?, de la ola, de lo que la sigue. Oye, de verdad, qué espectacular. Y fijaros qué piscina tan grande. Aparte, cuando empieza la ola es muy chulo porque sale como un efecto, como unos cañonazos de agua hacia arriba, que es espectacular. Madre mía, este parque no deja de impactarme. La mejor piscina de olas en la que he estado. Fijaros que esta piscina tiene una particularidad y es que toda esta zona de aquí es bajita, digamos. Si os fijáis aquí que se pone un poquito más azul, se pone un poquito, que se hunde un poquito más, pero es genial para estar con vuestros críos. Después hay una zona allí que vuelve a ser plana y después ya sí que empieza lo que es la piscina de olas espectacular. Y otra de las cosas molonas que no quiero que se me olvide y explicaros es que todas las hamacas que tenéis en el parque entran incluidas con vuestra entrada básica, la de 42 euros, y está muy guay porque también es una zona la que tenéis delante de la piscina de olas con arena. Y hay que comer y digo, pues ¿por qué no comemos al lado de la piscina de olas? Y así probamos también el all included, todo incluido, que tenemos justamente aquí. Este es el restaurante más grandote y os voy a enseñar también qué se come en Siam Park. No tiene mala pinta. La comida la verdad es que ha estado muy buena. Hemos cogido, se me ha olvidado enseñároslo, unos ribs, y hemos cogido también el pollo. Os recomendamos el pollo, nos ha gustado todo, pero es que el pollo nos ha gustado muchísimo más. Y una curiosidad que no os he contado es que en esta piscina, justamente en estas olas gigantes, alguien ha hecho surf que sale en un videoclip. Y sí, hay un videoclip de Shakira grabado en esta piscina. ¿Cómo os quedáis? Pues si estáis flipando, tenéis que suscribiros y darle a la campana, porque este dato es la leche. Y aprovecho que estamos delante de la estatua del príncipe de Tailandia que visitó la isla en 1913 para deciros que también la princesa de Tailandia, esta sí que la actual, visitó el parque para su inauguración. O sea, fijaros hasta qué punto el respeto y la conciencia por todo lo que se está mostrando a nivel Tailandia en este parque. Es brutal.
Y Lost City es realmente una zona de estas, de diversiones para los más pequeños, con toboganes realmente interesantes, que es muy bonita. La verdad es que es muy bonita. Detrás ya lo dice el nombre, Naga Racer, es una competición como las que nos encontramos en muchos otros parques. Es un tobogán que a la gente le suele gustar y tiene unas capacidades muy rápidas, porque realmente como se tiran tanta gente a la vez, esto no para. Pumba, pumba, pumba. Nos vamos a subir al río loco, o río lento, que es que yo no sé cuántas vueltas estamos dando porque esto es inmenso, no encontramos la entrada. Al fin lo hemos encontrado, la entrada al río Mai Tai River. Está justamente al lado del mercado flotante. Tampoco era tan difícil, creo que hemos dado vueltas como una peonza. Y esto es lo que os digo, la sorpresa de este río más o menos lento es que bajas por esta locura y justo te metes dentro de este acuario. Y aquí sí que vas lentito, lentito, justamente, fijaros, por este tubo de aquí. Y realmente esta subida es el camino secreto de este río que tenemos en Siam Park, y es que es un poco difícil llegar hasta ella. Hay un solo desvío, tenéis que tomar el desvío de la izquierda. Iréis lentos, habrá mucha gente y eso se subirá lento. Después de ello iréis también lentos, pero después viene una gran sorpresa, que es realmente unos rápidos bastante divertidos y con mucha velocidad. Y después es la única manera que tenéis de pasar relajadamente y ver bien cómo es la piscina de tiburones por dentro. ¡Uy! ¡Ole, ole! Una cosa que me chifla de este parque es que realmente todos los toboganes, exceptuando The Tower of Power, son de flotador. Y esto hace que realmente pues no te hagas daño ni te rasques en ninguno de los toboganes. Y sí, está repleto de flotadores. No tengáis miedo ni tengáis nada porque vais a encontrar flotador seguro. Y hablando de atracciones con flotadores, me voy a dos de las atracciones ya para casi cerrar, que más me flipan del parque. A dos de las atracciones que más emoción me generan y que mejor me han hablado del parque. Si conocéis un poco Siam Park, ya sabréis que estoy hablando de Shinga y Kinare. Y Shinga es una de estas atracciones últimas que llegaron al parque. Y sí, es de las rojas. Aquí, caramelo duro. Vamos para allá, que me emociona a tope.
Pues ya tenemos Singa, ya hemos bajado. Mira, favorita, una de las favoritas del parque. Es uno de estos toboganes de velocidad. Nuevamente con flotador, a pesar de que veis que son flotadores de 3, se suben 2 personas, tenedlo en cuenta. Son 2 personas que van al flotador, una delante y otra detrás del todo. Se divide también por peso. Locura máxima. Lo habéis visto en el vídeo, se coge una velocidad tremenda y es uno de los toboganes en los que más te mojas. Es mojarse modo locura, o sea, chaparrón, velocidad, curvas, agua, loquísimo. Estos son toboganes de última generación. Yo me imagino al señor, al mandamás de este parque diciendo: mira, dame lo mejor, lo más divertido, lo más loco, siéntate conmigo, planeemos esta locura. Porque es que esto no se puede describir de otra manera. Madre mía con Singa. Y de Singa nos vamos a Kinare. Aquí estoy emocionado. Esta la vi cómo se construía. Y sí, estamos en la zona. Esto es Kinare. Descubridores, ¿qué es esto? O sea, Kinare. Mira, lo haría súper sencillo si os dijera: Kinare es mi top 1 de toboganes ever en ningún otro parque. Si habéis subido aquí, por favor, decidme qué os parece este tobogán en comentarios, porque me ha flipado. Es intenso, es divertido, no da miedo, tienes momentos que vuelas, momentos que vas a toda mecha, momentos en los que realmente subes casi que en vertical, que es una locura. O sea, ha mezclado dentro todas las locuras que podían hacer. Es una joya. Kinare, mi top 1. Dios mío, Kinare tiene unas bajadas. Es que esa bajada de ahí, eso es una locura, es loco. Menudo día, y algo que no podía faltar en esta visita es justamente los toboganes que tenéis detrás. Saifa es el último tobogán que tendríamos en este parque, porque Siam Park no deja de crecer. De hecho, toda esta zona de aquí tan llena de vegetación es prácticamente nueva, se ha ampliado en los últimos años. ¿Quién lo diría? Porque con tanta vegetación parece que tenga muchísimo más tiempo. Inclusive esto de aquí, este tobogán es de hecho el más premiado del parque. Acaba de ganar un Applause Award y ha ganado varias cosas más, como uno de los más innovadores, votados por los mejores de la industria. Un tobogán de Pro Slide que es brutal. ¿Qué tiene de especial este tobogán? Que es rapidísimo.
es tipo racing y dueling. ¿Esto qué significa? Que van dos toboganes haciendo una competición, y aparte de hacer una competición también se encuentran cara a cara, como veis en el vídeo. Es algo totalmente brutal. Eso sí, en Saifa demostraréis vuestras capacidades pulmonares. Hay que subir mucho. Este es uno de los clasificados como fuertes, y vaya si es fuerte. No dudéis en subiros, y en este, si vais con Fastpass, aún hoy por hoy, en 2024, en las fechas que estamos, aún no lo han terminado de implementar. En un futuro seguro que lo tendremos. Una locura. Y además también tenemos aquí un componente que se repite en algunos lugares del parque, que es este tipo de water coaster, que subes propulsado hacia arriba, que es algo muy guay que tiene Siam Park, y es que te encuentras con varios toboganes que combinan distintos tipos de toboganes. Y esta bajada final que tenéis aquí de Saifa, es que el tobogán no lo tocas, vuelas por encima. Hasta aquí el final del día. Esta ha sido nuestra aventura por Siam Park. Espero que os haya gustado y que hayáis decidido seguirme en estas aventuras, sobre todo acuáticas, que en el canal tengo un montón de vídeos y os los recomiendo encarecidamente. Nos quedamos sobre todo con Singa, con Kinare. Nos ha encantado el dragón, y esta novedad ha sido heavy. A veces os digo algunas cosas en las que un parque puede mejorar un poco, pero no os puedo decir ninguna de Siam Park, porque me he quedado anonadado. Desde casa pensaba, ¿cómo puede ser que este parque haya ganado tantos premios de TripAdvisor, o el reciente premio que ha ganado en Las Vegas, que es el top de los tops, y también lo ha ganado el mejor parque? Pues tenéis que llegar hasta aquí para comprobarlo, porque es brutal, no tiene pérdida. La isla de Tenerife está llena de carteles que te indican dónde está Siam Park. Ahora sí, me toca descansar un poco y nos vemos a la próxima. Chao y gracias por verme. Adiós.